Pues muchas gracias, Ana, y gracias a la Fundación FAES por esta oportunidad de estar con todos ustedes en esta conversación un poco abierta. Si me van a permitir, he visto que el profesor Weiler tiene proclividad para referirse a la Biblia y estoy acordándome en este momento del libro de Daniel y de ese momento maravilloso de la cena de Baltasar, en la cual aparecen de repente en la muralla o en la pared unas palabras misteriosas que hay que descifrar. Bueno, si me permiten un poco el símil, el relato que hay que hacer sobre Europa se está haciendo y son esas palabras misteriosas en la pared. Aquellas palabras de aquel momento fueron terribles, porque era básicamente, has sido pesado, tu peso no tiene peso suficiente y vas a desaparecer. En la situación nuestra es más intrigante y yo creo que lo que tenemos nosotros ahora es un relato que se está haciendo, que no lo vamos a inventar y que lo están haciendo los acontecimientos estos años y tenemos que leerlos y tratar de comprenderlos. Es un relato de una crisis compleja de gobernanza, de económica y también de un trasfondo sociocultural complejo que está detrás de todo ello. Es un relato que en cierto modo nos coloca no ante un acontecimiento que va a suceder, sino ante un drama que no acaba de saberse muy bien cómo va a terminar. Por una parte hay la posibilidad de, como he leído hace poco a uno de estos observadores anglosajones ligeramente irónicos, un descarrilamiento de tren a cámara lenta en un par de años. O bien, la alternativa es, volviendo a esa analogía inevitable con los Estados Unidos, es ex pluribus unus, construir de la variedad y de la diversidad una unidad. En cuyo caso, la siguiente cita pues es la de Lincoln en su famoso speech del año 58, House Divided. No puede sostenerse a sí misma una casa dividida, palabras también del Testamento, del Nuevo Testamento en concreto, y desaparece. Pero tenemos la oportunidad de que esa agitación incesante aboque a una crisis que resuelva lo que es una casa dividida en exceso, una diversidad, en algo que sea una complejidad, que suponga sumas positivas, que suponga manejo del medio ambiente. Si la diversidad es excesiva, la especie humana en sus diferentes lugares no sobrevive. Si la diversidad es manejable, la propia complejidad que implica esa diversidad puede ser un plus. Y ahí estamos. Cuando me refiero a la diversidad, ¿a qué diversidad me refiero en relaciones Europa? No me refiero a los veintitantos países. Para simplificar el argumento y para nuestra propia discusión, yo sugiero que intentemos encontrar o definir la diversidad más relevante en términos ¿de qué? Bueno, en términos de naciones o países, de good performance, de que funcionan correctamente, y países que no funcionan tan correctamente, digámoslo así. Hay una diferencia entre países, seré provocador, centronórdicos y países sureños periféricos, incluida un no sureño como Irlanda, y tal vez con una proclividad de Francia a tampoco funcionar tan bien. Esa diferencia no es solamente una diferencia en que ante la crisis ellos tienen crecimiento, tienen un desempleo tolerable, creo que Alemania está en un 5 con algo, tienen un nivel de competitividad importante y estos otros no. Y es difícil construir
sobre la base de un ahondamiento en esa diversidad, una casa no dividida. Y esto no es solamente un tema económico, hay más cosas detrás. Y aquellos que están o estamos en esa zona de países que no funcionan tan bien, tenemos que empezar por mirar las cosas con nitidez, claridad, veracidad y decirnos cómo están funcionando y cómo estamos funcionando. Detrás de esa situación de menor performance hay una calidad del debate público menor, hay una polarización política mayor, hay una tendencia a la inercia y el statu quo subyacente a muchas grandes alternativas y muchos grandes cambios que no son tanto. Si nosotros vemos en el caso, por ejemplo, español, cómo han ido evolucionando muchas cosas en España, en 20 o 30 años han evolucionado poco. La posición relativa del sistema universitario no ha mejorado sustancialmente, relativa. La posición relativa, subrayo, relativa, del nivel de investigación, tampoco, relativa. Ahora solamente tenemos que esperar 3 o 4 siglos, para tener el nivel medio de patentes triádicas que tiene Alemania. Y antes era algún siglo más. Los niveles de confianza en la clase política o de interés por la política eran bajos, siguen siendo bajos, casi los mismos. Los niveles de asociacionismo eran bajos, siguen siendo bajos 30 años más tarde. Este no es un problema español, es un problema italiano, es un problema de más países. Los franceses inventaron una cohabitación que fue, en cierto modo, un statu quo permanente para muchos problemas. Por lo tanto, no estamos hablando de nosotros, este país en concreto solo, sino una serie de países con esta situación. Detrás de los temas de crecimiento, por lo tanto, hay temas de innovación productiva, hay temas de competitividad, detrás de los cuales hay, sí, marcos estructurales institucionales más o menos difíciles, pero también morales, sociales, éticas del trabajo y formas de vida singulares. Nosotros tenemos ahora, en este momento, por ejemplo, una situación en la cual nos hemos encontrado en la última cumbre con que se han conseguido cosas importantes a corto plazo, cuyo efecto durará un tiempo relativamente breve, y nos hemos encontrado con reticencias por parte de países que dicen sí, pero con condiciones más estrictas, países que no pesan mucho en términos de cuánta parte del PIB ellos tienen, pero son países interesantes, Holanda y Finlandia, por ejemplo. No hablo de Alemania. Pero lo que Alemania tiene de su alrededor no es Alemania solo. Es Austria, es Finlandia, es Holanda, son los países escandinavos en general, estén o no estén en la zona euro. Y lo que hay ahí son gentes que sabemos que tienen, por ejemplo, para hablar de cosas sintomáticas, unas puntuaciones en los test de matemáticas sustancialmente más altas que los españoles. Unas patentes triádicas a las que ya me he referido que pueden ser 15 o 20 o 25 veces más altas por millón de habitantes que las españolas. Tienen situaciones en las cuales la gente lee el doble de libros que en España. Tienen gentes que tienen actividades artísticas, cosa fundamental, que implican cuidado por hacer las cosas bien por sí mismas y no por una reputación espuria que venga en una alarde de fiesta, 2 o 3 veces superiores a las españolas. Son gentes que se han decidido, a la gente joven, a salir de sus casas y vivir, a emanciparse, en una proporción muy superior a los españoles. Son gentes que confían en los demás más, los españoles, cosa fundamental, capital social, para construir empresas de tamaño medio y no solo familiares. El tránsito de pequeño a mediano es crucial. Para construir sociedad civil viva y no subvencionada, asociaciones menores, confianzas menores,
lenguas extranjeras el doble, interés en la política el doble. Esto es modo de ser, que no cambia en un segundo, pero es un modo de ser inferior. Duro, claro, pero ¿qué queremos? ¿Caramelos? ¿Qué queremos? ¿Embellecernos en el espejo? ¿Qué queremos? ¿Marketing? Tendremos que querer los fundamentos sobre los cuales un marketing sensato puede apoyarse. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es un problema profundo de diversidad. Y la situación actual, creo que una de las cosas que tiene, y eso es interesante, es que ha creado tal caos en las élites que van de ciudad en ciudad pseudo controlando cosas, tal que los problemas de fondo están surgiendo a la superficie con más fuerza. Porque si las cosas son así, como un modo de ser corroborado por una tradición de 30 años de democracia en este país, en buena parte, es porque ha habido dejación de élites y ha habido dejación del cuerpo social. Y por lo tanto es necesario, si se quiere reducir esa diversidad, y hablar de igual moral a igual moral, de igual intelectual a igual intelectual en Europa, estos déficits de cultivo de la inteligencia y de cultivo de la virtud práctica, hay que colmarlos. Y eso debe ser un objetivo sustancial que surge en el momento en que decimos, ¿qué hacemos con la crisis? Lo que hacemos con la crisis es tomar conciencia de que ese famoso problema de crecimiento tiene que ver con esto. Ese famoso problema de competitividad tiene que ver con esto. El problema del debate público, en el cual los líderes comunican a una sociedad que les acompaña los problemas y los avatares de resolver una crisis, el que ocurra o no ocurra tiene que ver con esto. El que se presenten como lo resolvemos pero no lo contamos, tiene que ver quizá con un no sé cómo contarlo, y no sé cómo escucharlo, y no sé cómo preguntarlo, y nos interrumpimos unos a otros apresuradamente e interferimos en un debate público razonado, el cual necesitamos en el medio plazo porque la crisis nos llevará un medio plazo. No se resolverá en la próxima cumbre, ni en un año. Luego aquí lo que tenemos fundamentalmente es como una experiencia, como diría, una experiencia que es como un estímulo, un catalizador, una gran pregunta que va más lejos que un mero tema de ajustes institucionales, que va más lejos de un mero tema de cómo construir un sistema rápido de impuestos europeos. Tiene que acompañar a la operación de los impuestos. Tiene que acompañar a los cambios institucionales que hagan a los parlamentos nacionales más partícipes y que hagan todo más accountable. El accountability requiere unos debates entre gentes de cierta madurez, que no se improvisan fácilmente. De todas formas, lo adquirido en estos momentos es una especie de vorágine de preocupaciones, de atención puesta por parte de muchísima gente en otros países europeos, de intento de comprender por qué los alemanes se resisten, de tratar a lo que algunos sureños o periféricos mediterráneos quieren que apresuradamente resuelvan. ¿Por qué de esas resistencias? Eso obliga a pensar. Centra la atención en esas reticencias jurídicas constitucionales que llevan consigo un mensaje de importancia de una democracia genuina. Por lo cual son temas mayores que no pueden apresuradamente en unos pasillos resolverse. Si no ha habido oportunidad pronta y thorough, completa, de discutir las cosas ante el demos. Y el demos no hay que partir de que ya exista, sino se está haciendo precisamente ahora. Se está haciendo
lo que no se ha hecho porque la movilidad del factor de mano de obra no ha sido impulsada suficientemente, lo que no se ha hecho porque el sector servicios no ha sido suficientemente diseñado en clave europea, se está haciendo por el momentum mismo de la globalización y de la europeización de la economía y por esta especie de han cambiado los datos del problema y el modo de discutirlo, porque la urgencia, la necesidad nos obliga a todos a afinar la vista. Los líderes son juzgados por lo que dicen, que a lo mejor no dicen, por lo que no dicen, por lo que hacen, y estamos interiorizando penosamente, a través de un forcejeo, una experiencia de construcción de espacio público europeo como no habíamos tenido. Habíamos tenido los, comillas, paripés del establishment europeo. No habíamos tenido como ahora la atención vital, porque nos jugamos todos todo, en qué se está contando y qué se está diciendo y por qué. Y este ponernos en los zapatos de los otros es esencial. Esto es, algo ha cambiado y ha cambiado a muchísimo mejor gracias a esta crisis, en términos de construir penosamente un espacio público europeo. Entender lo que son esas cosas en un momento en el que lo que se haga o se deje de hacer es enormemente importante. Entonces, ¿ahí qué nos encontramos? Nos encontramos con un proceso de aprendizaje mutuo, porque la Europa del Sur tiene que aprender de la Europa del Norte muchas cosas y posiblemente la Europa del Norte tiene que aprender humildad para comenzar. De manera que aquí hay un ejercicio de lo que un arcaico del siglo XIII como Santo Tomás de Aquino diría: qué maravilla de poder construir una experiencia de correcciones fraternas. Las correcciones fraternas, ya decía él, hay que procurar hacerlas de manera que no hieras a quien corriges. De manera que ten cuidado, porque si te dejas llevar de tu deseo de corrección, en realidad lo que estás haciendo es una exhibición de tu virtud. De manera que la corrección es recíproca. Y que la corrección viene a través de muchísimos roces y muchísimos malentendidos, pero tiene que construirse sobre la base de una situación de difusión de las mejores prácticas, a través del entendimiento de lo que pueda ser el equilibrio fiscal o lo que pueda ser un crecimiento compatible con el equilibrio fiscal, pero quand même, como dirían los franceses, crecimiento, y no promesa indefinida de un crecimiento que nunca llega. Las reformas que hago no me las compran, a lo mejor no las vendes, a lo mejor no las has hecho tanto. Buena pregunta, que tienes que interiorizar para no creerte tus propias palabras. Y esta es una situación de oportunidad inmensa de construir un capital de confianza política en Europa, que no existe, en la cual las correcciones duras, bruscas, repletas a veces de ánimos, tienen que irse corrigiendo con el tiempo ellas mismas para abocar a una experiencia de nosotros. Cuando Lincoln dice house divided no puede, cannot stand, lo que está refiriendo es we Americans. Está recordando las palabras sagradas de un nosotros. Esas palabras tienen que ser pronunciadas y tienen que ser vividas en torno a intereses y sentimientos explícitos. Y esa es una experiencia que no puede hacerse sino a través de dificultades. Tú no construyes la comunidad de Israel, sino por las dificultades del desierto, con todo lo que eso tiene por dentro de tensión interna. Bueno, la comunidad se hace así, se hace a través de sufrir juntos, gozar juntos y vivir juntos una situación de dificultad. Porque la política genuina de 30 o 40 o 20 años de política funcional institucional es una política corta, es una política moderna, modernista. No es la política a la antigua, que era la política en la cual a el pan y el circo se añaden los dioses de la ciudad, que no es palabra menor.
no solo los dioses de la familia, no solo los dioses olímpicos, los dioses de la ciudad. Es decir, hay una mística compartida de que hay algo que nos une, que tiene un componente de alguna forma sacro, que es lo que nos hace gozar. Gaudium, alegría. No llorar porque no me llega solo al fin de mes, sino que alegría porque acaba llegándonos juntos a través de ejercicios de libertad colectiva, no solo individual de cada cual, al modo liberal, modernista, utilitario, prosaico, sino también la libertad de una ciudad que se alegra en la libertad de todos. Y esa capacidad para decir esas palabras no tiene que venir necesariamente de los líderes políticos, viene de todas partes. Los profetas del exilio no eran líderes políticos, más bien increpaban a los líderes políticos. Viene de todas partes, viene de gentes que se activan y que impulsan. Y esa reconstrucción del problema de la diversidad imposible y dificilísima en una diversidad corregida mediante un proceso de correcciones mutuas aceptadas, de best practice, de las mejores prácticas, tiene que abocar, no, puede abocar a nosotros. Puede solo, pero sin él no tendremos motivación suficiente. Para que sea eso, necesitamos un recorrido cultural mucho mayor que el de todo empezó con la transición democrática en este país. De amnésicos, propio de amnésicos. Todo empezó con el término de la Segunda Guerra Mundial, de amnésicos, propio de amnésicos. Ni siquiera empezó con la modernidad, empezó un poquito antes, a lo mejor en el año 1000, a lo mejor con las tradiciones cívicas de las ciudades del norte de Italia. A lo mejor eso incluso tenía más recorrido anterior. Puede ser que el cristianismo algo tenga que ver, el Antiguo Testamento algo tenga que ver, Atenas y Roma tienen algo que ver, las costumbres germánicas tienen algo que ver, a lo mejor tienen que ver esas cosas. Esos recorridos no son de eruditos, pero no quiero, dijéramos, abusar de los 30 minutos que me ha concedido Ana y quiero imitar el ejemplo de Joseph Weiler y terminar con estas palabras. Gracias.